Muchas gracias, querido Gopala, por tan hermosa y tan sentida presentación. Tus palabras han salido del corazón y se perciben. Y muchas gracias, desde luego, a todas las personas que han hecho posible este encuentro. A la Fundación Ananta, a Ecocentro, por supuesto a nuestro amigo Ildefonso y a todos los voluntarios que están detrás de la maravillosa iniciativa a la que él se ha referido. Muchas gracias también a los amigos de Punta Animals. Quiero compartir que no nos acompañan porque han considerado oportuno no gastar dinero trasladándose desde Punta Umbría hasta Madrid, con el objetivo de que el dinero que tendrían que gastarse en el viaje, dedicarlo precisamente a las actividades de esta protectora de animales, que se encuentra en estos momentos en una situación importante, porque gracias a la conciencia que se va ampliando, el Ayuntamiento de Punta Umbría le ha cedido unos terrenos a las afueras del municipio, donde van a poder trasladar las instalaciones que habéis visto ahí. Unas instalaciones que acogen a 150 perritos y perritas y que ahora hay que construir en el suelo que el Ayuntamiento le ha cedido gratuitamente. Y estamos recogiendo fondos precisamente para eso, para lo que es el coste de la construcción de esas instalaciones, que van a ser mucho más que lo que ahora son, porque el objetivo es que sea un auténtico santuario de animales en un sitio donde hay bastante conciencia medioambiental y animalista, pero hay que potenciarla y en ello estamos. Así que muchas gracias también a los amigos de Punta Animals y, por supuesto, a estos agradecimientos de corazón quiero unir el más importante, el agradecimiento a vosotros y a vosotras por estar aquí, por vuestra presencia tan clara, tan intensa, que se puede percibir de una manera tan nítida aquí en este sitio de privilegio en el que yo estoy cuando veo a todos y os veo a todas. De verdad, muchas gracias por vuestra asistencia, por vuestra presencia y por vuestra contribución a estas distintas iniciativas sociales y solidarias a las que he hecho referencia y que están detrás de este acto. Un acto que se enfoca o que tiene como título, a alguno le habrá sonado, lo que es un título de una gran teósofa llamada Joy Mills. Murió en el año 2015 y entre sus obras hay una que se titula precisamente como esta charla, de la transformación interna a la externa. Es un libro no muy extenso, pero sí es muy intenso, en cuanto a que recoge conferencias que Joy Mills dictó acerca de ese libro místico de Elena Blavatsky, posiblemente el más místico de todas sus obras, que se conoce como La voz del silencio. La voz del silencio. Y para acercarnos a esa voz del silencio es por la que Joy Mills recopila esas conferencias, insisto, bajo el título de La transformación interna a la externa, que es a lo que nos vamos a referir aquí. Por tanto, hay que recalcar de arranque que la palabra transformación va a estar muy presente esta tarde aquí. Es cierto que cuando se habla o se utiliza el término transformación, todos tenemos ya una idea al respecto. Pero también es verdad que en los ámbitos concienciales, espirituales, no es la palabra que más utilizamos para referirnos a ese proceso de evolución que acometemos colectiva y personalmente, o que al menos queremos acometer personal y colectivamente. Utilizamos términos que han venido del ámbito oriental, como iluminación. Utilizamos términos que han surgido de una manera coloquial, como despertar. Utilizamos incluso términos donde lo consciencial se mezcla con lo científico y hay quien habla de salto dimensional. Permitirme que en lo que vamos a compartir esta tarde yo recupere y utilice el término transformación y que lo haga en honor a una persona, a un ser muy especial que vivió entre nosotros hace mucho tiempo, y me refiero a San Juan de la Cruz, a Juan de Yepes. Juan de Yepes, San Juan de la Cruz, tenía como costumbre explicar a través de cartas lo que era el contenido místico y profundo de su poesía. Él, como Gopala, era un gran poeta y expresaba lo mejor de sí mismo a través de la poesía. Pero claro, la poesía para algunas personas se hace ininteligible, le cuesta trabajo acercarse a esa realidad lírica que se expresa a través de la poesía. Y a San Juan de la Cruz había personas que le pedían que le explicara en prosa el contenido profundo de esa poesía. Concretamente, hay una persona que siguió a Juan de Yepes, a San Juan de la Cruz, por muchos sitios, llamada Ana de Mercado y Peñalosa,
y Ana de Mercado y Peñalosa le pidió que le explicara el contenido profundo de Llama de Amor Viva, esa enorme obra lírica de San Juan de la Cruz. Enorme no por su extensión, que es cortito, pero sí, desde luego, por su profundísimo y hondo contenido. Y San Juan de la Cruz no se lo pensó y escribió una hermosísima carta a Ana de Mercado y Peñalosa donde le explica ese contenido hondo de Llama de Amor Viva. Y en la carta se puede leer literalmente que el más perfecto grado de transformación a que en esta vida se puede llegar, que es la transformación en Dios. De ahí quiero coger el término transformación y precisamente con esta acepción, con este uso, con este atributo añadido, la transformación en Dios. Y San Juan de la Cruz no escribía ni decía las cosas por decir. Él estaba firmemente convencido, como seguro que estáis muchos de vosotros y muchas de vosotras, y lo estoy yo, de que efectivamente aquí en esta vida el más perfecto grado de perfección a que podemos llegar es esa transformación en Dios, que es ni más ni menos que recordar plenamente lo que somos, recuperar plenamente nuestra auténtica naturaleza, que sin duda es divina, vivir en consonancia y en coherencia con el ser que genuinamente somos, que sin duda es divino, y plasmarlo en la realidad cotidiana. Esa es la transformación en Dios de la que habló Juan de Yepes, y esa transformación es la que en mis palabras va a estar como telón de fondo. Si queréis utilizar otros términos como los que citaba al principio, no hay ningún problema, pero permitidme que recupere la transformación en el sentido de esta carta, que data del año 1582 y que desde luego conecta directamente con lo aportado por todas las tradiciones espirituales, al menos por todas las tradiciones espirituales serias desde la noche de los tiempos, que nos han hecho mención a la necesidad de resucitar en vida, o a lo que Cristo Jesús en el Evangelio de San Juan 3:3 le dice a Nicodemo: Nicodemo, hay que nacer de nuevo del agua y del Espíritu. A esta transformación es a la que me quiero referir. Y me voy a referir a ella no con conocimientos entre comillas míos, no debido tanto a experiencias mías, sino que me voy a referir a ella recogiendo el testigo de dos grandes aportaciones, que yo me voy a limitar a traerlas aquí ahora, me voy a limitar a divulgarlas, por tanto, y quizás a actualizarla en el lenguaje, pero esas aportaciones vienen de muy atrás. Una de ellas viene tan atrás que en muchos textos de espiritualidad profunda se le conoce como la sabiduría sin edad, como la sabiduría perenne, como la sabiduría que desde la noche de los tiempos ha acompañado a la humanidad. Es algo sobre lo que ahora no es momento de profundizar en esta charla, pero sí os invitaría a que reflexionarais e indagarais al respecto, porque son muchas las pruebas, los hechos, los datos, la información que tenemos a nuestra disposición, que pone de manifiesto que a la humanidad en su recorrido histórico la viene acompañando una sabiduría profunda. Es una especie de corriente subterránea, como si fuera un acuífero de agua, en la que en cada época, en cada cultura, grandes hombres y grandes mujeres, los sabios y sabias de todas las épocas y de todas las culturas, han pinchado como haciendo pozo y han extraído de ahí parte de esa sabiduría, y esos grandes hombres, esas grandes mujeres, lo han compartido con nosotros. Lo han compartido con nosotros con su vida y con su obra, y lo han compartido con nosotros con sus experiencias, con sus vivencias que nos han dejado como legado. Vamos a tener también ahí como elemento de referencia esa sabiduría sin edad, esa sabiduría perenne. Y en segundo lugar vamos a tener también como elemento de referencia lo aportado por estos grandes hombres, por estas grandes mujeres, por estos sabios, por estas sabias. Hay que tener en cuenta que estos grandes personajes de la historia, estos auténticos gigantes del pensamiento que a lo largo de la evolución de la humanidad han ido de adelantados y han ido poniendo por delante, aportando luz, insisto, con su vida, con su obra, con sus vivencias, con sus experiencias, han tenido con nosotros la generosidad de dejarnos una especie de mapa, una especie de guión de por dónde va este proceso de transformación, un mapa de cómo alcanzar esa transformación en Dios a la que hace un momento me refería. Ese mapa está a disposición vuestra, ese mapa está a disposición mía, ese mapa es el gran legado de todos estos maestros y de todas estas maestras. Está ahí.
Desde luego, algunos han sido más explícitos a la hora de hablar de él. Más o menos podemos tener en la memoria, en el caso de Buda, por ejemplo, con el famoso noble óctuple camino. O podemos recordar a Cristo Jesús cuando hacía referencia a yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino. No se trataba por parte de estos personajes insignes de ningún acto ególatra, no se trataba de ningún elemento de orgullo, de soberbia, no, lo hacían desde la humildad más profunda, en el convencimiento de que el sendero que habían recorrido era un sendero que está al alcance de todos y que ellos modestamente ponían a nuestra disposición lo que había sido su experiencia para que en la medida de lo posible y lo que cada uno entienda oportuno nos sirvan también como elemento de referencia, como aportación e incluso como bastón para nosotros poder hacer ese mismo sendero. Todos sabemos para lo que sirve un mapa. Un mapa, bajo ningún concepto, es lo mismo que visitar un sitio. Una persona que no conoce Madrid viene a Madrid y tener el mapa de Madrid le viene muy bien, sin ningún tipo de dudas. Pero todos coincidiremos que una cosa es tener el mapa de Madrid, ver a Madrid en el mapa, y otra cosa ya es patear las calles de Madrid. Nosotros tenemos el mapa y evidentemente después el proceso de transformación tenemos que acometerlos cada uno. Pero ¿cuán útil es ese mapa? Sin ningún tipo de duda lo es. Además es un mapa que nos acerca a lo que sin ningún tipo de duda podemos denominar ciencia. Utilizo esta palabra con absoluta consciencia. Ese mapa, esas aportaciones que nos han dejado, constituyen una ciencia. No es ningún tipo de superstición, no es ningún tipo de creencia, es algo que se configura realmente como una ciencia. Por ello, precisamente, en muchas tradiciones espirituales se habla de la ciencia, por ejemplo, de la ciencia del yoga, porque es una auténtica ciencia, con una metodología, con unos pasos que han ido surgiendo no por casualidad, sino de la causalidad de las experiencias vividas por aquellos que han recorrido el sendero y lo han dejado a nuestra disposición. Son muchas las obras que podría citar a la hora de hablar de esta ciencia. Puedo hablar, por ejemplo, de Taimi, ese gran científico hindú, catedrático de química y física, fallecido en 1979 y que desde la teosofía estudió muchas de estas obras. Y él tiene un libro que se titula precisamente La ciencia del yoga, que estudia y analiza esas maravillosas aportaciones que nos dan los Yoga Sutras de Patanjali. Esos Yoga Sutras que conocemos que en su versión escrita tienen prácticamente 2000 años, que de boca a oído también tenemos constancia que vienen de mucho antes y se remontan a no menos de 2500 años. Y estos Yoga Sutras, con otras aportaciones que vienen también de la noche de los tiempos, configuran esa ciencia, una ciencia exacta, que hoy, en muchas ocasiones, cuando hablamos de conciencia, cuando hablamos de proceso espiritual, cuando hablamos de crecimiento personal, caemos en el error ingenuo de pensar que estamos inventando las cosas. Y está todo inventado, está todo dicho, porque ya ha habido, antes que nosotros, hombres y mujeres que han llegado al culmen del proceso evolutivo que como ser humano podemos desarrollar en nuestro devenir. Y en la aportación que ellos han hecho está todo. Eso sí, ahora se trata de recuperar sin duda ninguna, de no dejar que eso sea letra muerta, de recuperarlo, de activarlo y, como comentaba hace unos minutos, de ponerlo en un lenguaje que sea el lenguaje actual, porque a veces se puede hacer un poco cuesta arriba la lectura directa de este tipo de textos. Pero ahí está. Y tenemos que tener la suficiente modestia como para decirlo con claridad. No estamos inventando nada. No poner nuestros nombres, nuestros apellidos a técnicas, a métodos de cosas que están escritas desde siempre, por personas que tuvieron la generosidad de ponerlo a nuestra disposición de manera altruista, sin ningún afán de lucro, sin ninguna pretensión personal, por amor, por sabiduría, compasión, estrictamente para eso. Qué hermoso ese legado que ha llegado hacia nosotros. Ahí está el mapa. Con relación a ese mapa, en el contexto de las poco más de 2 horas que yo voy a compartir en esta charla, tenéis que comprender que no es posible entrar en detalles.
Los amigos de Ecocentro han tenido la gentileza, la verdad es que tienen muchísima gentileza, María, os estoy enormemente agradecido, de organizar para el próximo 4 de mayo, en la sede de Ecocentro, un taller de 5 horas para analizar ese mapa. Un mapa de la autotransformación, el que nos han legado estos sabios y sabias y las tradiciones espirituales serias. Yo en la tarde de hoy lo que voy a hacer es resaltar algunos de sus componentes que entiendo especialmente interesantes para este momento y que entiendo especialmente interesantes para las experiencias que estáis desplegando vosotros y vosotras y que estoy desplegando yo en el momento presente. Y en ese sentido creo que lo primero a destacar, el primer elemento, el primer componente, la primera característica, la primera referencia que nos aporta ese mapa cuando hablamos de la transformación en el sentido que he expuesto, y es, recuperando el título del libro de Joy Mills, que el camino es de la transformación interna a la externa, de la interna a la externa. Esto, dicho así, puede parecer obvio, puede parecer casi de cajón, pero os pido que reflexionéis. Y reflexionando es fácil percibir que nosotros mismos quizás, y desde luego la humanidad colectivamente, durante su trayectoria ha estado muy empeñada en cambiarlo de fuera desde fuera, actuando en el exterior, modificar y cambiar el exterior. Creo que hoy tenemos conocimiento, información y conciencia suficiente como para percibir que ese no es el camino, que el camino es otro, que el camino es el que nos describe Platón en la República, que el camino es el que nos indicó Gandhi con esa frase suya celebérrima de ojos nuevos para un mundo nuevo, que el camino es la transformación de uno mismo, porque esa es la mejor aportación, la aportación más grande, la aportación más potente que podemos hacer a la transformación del mundo, a la transformación de la sociedad, a la transformación exterior. Por tanto, mírate, céntrate, encuéntrate, conócete. De ello hablaremos precisamente esta tarde, porque de esa manera no solamente tú personalmente estarás avanzando en el sendero, que es ni más ni menos que el recuerdo de tu auténtica naturaleza y de nuestro auténtico ser, sino que también es la mejor aportación que podrás hacer al resto del género humano y al resto de las formas de vida, al resto de las formas de vida y al resto de los mundos, tu propia transformación. Y es una transformación, por tanto, que rebasa, que rompe, que va más allá de cualquier percepción egoísta individual de las cosas. Es una transformación que acometemos desde el profundo conocimiento, desde la gran comprensión de que es lo mejor que podemos hacer por todas las formas de vida y, por supuesto, por el resto de nuestros congéneres. Esa gran transformación de uno mismo. Una transformación de uno mismo, una transformación interna que nos lleva, por tanto, a mirar hacia adentro. Todavía hoy, o quizás hoy más que nunca, el influjo de la sociedad nos lleva a mirar hacia afuera. Los medios de comunicación, el uso más frecuente de las tecnologías que se podrían utilizar de otra forma, pero que masivamente se utilizan como se utilizan, etcétera, enfocan nuestra atención hacia afuera, intentando conseguir el bienestar fuera, intentando conseguir el cambio fuera, todo hacia afuera. Y si esa sabiduría primordial a la que antes me refería, y si esos maestros y maestras a las que antes hacía mención han insistido en algo, es precisamente en que la clave está en mirar hacia adentro. Me encanta, no lo puedo evitar, no lo puedo resistir, cuando hablo de esto, traer a colación a un gran hombre, a uno de esos maestros, Agustín de Hipona, San Agustín, que vivió, como sabéis, en los primeros siglos de esta era, en el Imperio Romano. Y Agustín de Hipona tuvo una vida de hijo pródigo, utilizando la terminología cristiana, que volvió al Padre. Una vida muy díscola que en un momento determinado decidió empezar a cambiar desde su propia transformación interna, y comenzó el sendero, comenzó el camino, y ese camino lo llevó efectivamente a esa transformación, y sobre esa transformación, sobre cómo se plasma, sobre cómo cuaja,
en uno de los libros que constituye su maravillosa obra Confesiones, en el libro 10, en su apartado 27, nos los describe con absoluta precisión. Y creo que esa precisión y esa belleza prosa poética que utiliza Agustín de Hipona es para nosotros un magnífico faro para entender de qué va esto. Porque él escribió literalmente: tarde os amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Dice tarde porque fue en una época tardía de su vida, porque tuvo esa época, ya os digo, de hijo pródigo, de vida díscola, pero poco a poco fue marchando de otra manera. Y tarde os amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Y he aquí que vos estabais dentro de mí, y yo de mí mismo estaba fuera, y por de fuera yo os buscaba. Estabais conmigo y yo no estaba con vos. No se puede describir de una forma más contundente y más hermosa. Yo diría que es el gran dilema en el que estamos actualmente. Darnos cuenta de que estamos fuera de nosotros mismos y buscando fuera lo que tenemos ya dentro. Y he aquí que vos estabais dentro de mí y yo de mí mismo estaba fuera, y por de fuera yo os buscaba. Estabais conmigo y yo no estaba con vos. Creo que ya es momento, ¿verdad? Ya es momento de que nos encontremos. Ya es momento de que dejemos de buscar fuera. Ya es momento de que entendamos que no hay evolución si no hay transformación interna de uno mismo, siendo esta a su vez la mejor aportación que podemos hacer a la transformación externa. Y con relación a esta transformación interna, además de la necesidad de mirar hacia adentro, en ese mapa al que hacía referencia anteriormente, se nos dice otra cosa enormemente importante. La segunda de las grandes cuestiones que quiero compartir con vosotros, además de la primera, que es de la transformación interna a la externa. La segunda se recoge muy bien en una obra que ya he citado hace unos minutos, La voz del silencio. En La voz del silencio de Blavatsky se dice literalmente: el sendero eres tú y está en ti. El sendero eres tú y está en ti. Liga con lo que acabamos de compartir. Pero antes de volver a ello, permitirme que, a propósito de esta apelación a nuestra conciencia de que el sendero eres tú y está en ti, ponga el acento en lo siguiente. Estoy hablando de sendero, estoy hablando de camino. Esa sabiduría primordial y perenne, esos maestros y maestras han hablado de camino, han hablado de sendero. Y deberíamos tenerlo muy en cuenta. Porque a veces podemos pensar que la transformación se produce de golpe y porrazo. Cuando se habla a veces, por ejemplo, del término iluminación, o cuando se utiliza a veces el término despertar, o cuando se habla a veces del término salto dimensional, parece en ocasiones que es algo que ocurre de golpe y porrazo. Hay quien dice, no, es que este sendero realmente es un impulso que se da en un momento concreto, que viene a nosotros en un momento concreto, de la misma forma que Newton descubre la ley de la gravedad porque se le cae una manzana delante. Primero, Newton no descubre la ley de la gravedad porque se le caiga una manzana delante. Él llevaba 22 años estudiando e indagando acerca de lo que hoy conocemos como ley de la gravedad. La caída de la manzana, en el caso de Newton, no fue otra cosa que la gota que colma el vaso. Porque así funciona este sendero, así funciona este proceso. El vaso se va llenando, gota a gota, paso a paso, como decía Antonio Machado, se hace camino al andar, paso a paso, y el vaso se va llenando. Y claro, hay un momento determinado, es verdad, que una gota desborda el vaso, pero para eso ha habido que llenarlo. Ese vaso no se llena de pronto, se va llenando poco a poco, y finalmente una gota desborda el vaso. Por tanto, no es algo repentino, no es algo que ocurra de pronto, ni es algo que ocurra por casualidad. Sobre ello también se nos insiste en este mapa al que estoy haciendo mención. Y volviendo a esa apelación a que el sendero está en ti y eres tú.
Es una nueva invitación a mirar hacia adentro. No busques fuera, mira hacia ti. El sendero no solamente está en ti, sino que eres tú mismo. Es un proceso de autoobservación, como ahora hablaremos, y es un proceso de autodescubrimiento, del descubrimiento de lo que ya somos, de salida de la amnesia profunda en la que hemos vivido, recordando nuestra naturaleza y recordando nuestro ser. Este camino, este sendero, no es el camino, pongamos por caso, a Santiago de Compostela, o los caminos que hay, que conocemos como caminos a Santiago de Compostela. No es algo a donde tú tengas que dirigirte, no es algo donde tú tengas que ir, no es algo que se consigue yéndose a ningún sitio, ni a Compostela, ni al Tíbet, ni a ningún lado. Está en ti, está en tu ser, está en tu naturaleza. Y unido a esto, inmediatamente surge una gran cuestión. La tercera cuestión del mapa que quiero compartir. Surge una gran cuestión. ¿Dónde comienza ese camino? ¿Dónde está el punto de arranque de ese sendero? Estamos hablando de un proceso, estamos hablando de un sendero, estamos hablando de un camino. Se nos insiste que está en nosotros, que somos nosotros mismos, y ante esto es lógico y además conveniente que nuestra mente, la mente concreta, se pregunte: ¿y dónde está el punto de arranque? ¿Dónde está el comienzo? Para entenderlo mejor, podemos volver al ejemplo del Camino de Santiago. Y podemos hablar, por ejemplo, del camino francés a Santiago de Compostela. Entre nosotros hay una persona que del Camino de Santiago sabe mucho, Javier León, que es precisamente quien le ha editado a Gopala esa maravillosa obra de poemas que nos ha deleitado con una pequeña gota en la presentación. Su proyecto Docouso está situado ahí, en pleno Camino de Santiago. Pues bien, hay un camino a Santiago que es el camino francés. En lo que a la península ibérica se refiere, comienza en Roncesvalles y termina, lógicamente, en Santiago de Compostela. Si nos preguntamos dónde está el punto de arranque de ese camino, pues el punto de arranque está en Roncesvalles. Con lo cual ya sabes, coges el coche y te vas a Roncesvalles, o coges el tren, o coges el autobús y te vas a Roncesvalles. Ese es el punto de arranque. Pero el sendero del que estamos hablando, la transformación a la que aquí nos estamos refiriendo, está dentro. Al estar dentro, la respuesta a cuál es el punto de arranque debería ser más sencilla. Está plenamente a nuestro alcance porque está dentro de cada uno. Sin embargo, para la mente esto se convierte en un problema. Es más sencillo coger un coche e irte a Roncesvalles para comenzar el camino francés de Santiago que encontrar dentro de ti el punto de arranque de tu proceso de transformación. Es absurdo, pero es así. Pero permitidme que vuelva a formular la pregunta: ¿cuál es el punto de arranque de ese sendero que está dentro? ¿Qué es lo que nos han dicho? ¿Qué es lo que nos han mostrado? ¿Qué es lo que generosamente han compartido con todos nosotros? Pues lo que nos han dicho, lo que han compartido, es que el punto de arranque está en ti tal como eres ahora mismo. Ese es el punto de arranque. El punto de arranque eres tú tal como eres en este preciso momento. Si lo reflexionáis, está lleno de lógica. Si quiero acometer mi transformación, el punto de arranque es cómo soy ahora. Y a partir de ahí me pongo en marcha. El punto de arranque está en cómo soy en este preciso momento. Por tanto, tengo que mirarme, tengo que autoobservarme. Con relación a esta autoobservación, sabéis que también desde siempre esos sabios y sabias nos han dicho: conócete a ti mismo. Los sabios de la Grecia clásica, cuando decidieron levantar en el siglo VI a.C. ese maravilloso templo, que hoy todavía parte de sus columnas siguen en pie, ese maravilloso texto dedicado al dios Apolo en la localidad cercana a Atenas de Delfos. El templo de Delfos dedicado al dios Apolo.
en donde decidieron incluir el denominado oráculo de los dioses. Un sitio especial, muy especial en todos los sentidos, para encontrar la divinidad. Y se narra en las crónicas de aquella época que fueron muchas las personas de todo el Mediterráneo que fueron hacia Delfos, buscando precisamente a ese oráculo de los dioses, a ese encuentro con la divinidad. Y esos sabios de la Grecia clásica, que sabían que ese templo iba a atraer a mucha gente, en el frontispicio de entrada, en el pronaos, colocaron una frase, colocaron un lema, una especie de respuesta a los que llegaban allí, que ya simplemente al acercarse al templo, leyendo lo que ese pronaos indica, ya podían tener el conocimiento cierto, ya podían tener la respuesta a las preguntas que se venían haciendo, a la búsqueda que habían iniciado cuando se dirigían a ese templo. Lo que se colocó en ese frontispicio lo sabéis igual que yo. Conócete a ti mismo. Ya está. Y Platón o Pitágoras escribieron: conócete a ti mismo. Y de esa forma conocerás al ser humano, conocerás el universo y conocerás a Dios. No estamos hablando de personajes cualesquiera, estamos hablando de gigantes de la conciencia y de la espiritualidad, que nos dicen: conócete a ti mismo. Y de esa manera conocerás al ser humano, conocerás el universo y conocerás a Dios. Autoobsérvate, mírate. Herramientas, metodologías para ello tenemos muchas. Permitirme que, sin entrar en la misma, porque no es el formato y iría mucho más allá del tiempo que tenemos para compartir, permitidme que haga referencia a lo que se conoce como la constitución septenaria del ser humano. Es una herramienta potente, es otro mapa que tenemos a nuestra disposición en ese conocimiento de nosotros mismos. Más de uno y de una de los que estáis aquí sabéis que a mí me gusta hablar de que somos conductor y coche. Diría que es una forma muy coloquial de acercarnos a ese conocimiento de nosotros mismos. El coche, nuestro componente físico, emocional, mental, pero somos mucho más que el coche. No somos el coche, somos mucho más, el conductor. El conductor que ha encarnado en el coche, en el que cada uno tenemos en estos momentos, para desarrollar unas determinadas experiencias, para desplegar unas determinadas vivencias en el plano humano. Somos conductor y coche. Me gusta bromear a veces de que, como han pasado más de 2600 años desde la construcción del templo de Delfos, si hoy los sabios de la Grecia clásica volvieran a estar entre nosotros y reconstruyeran ese templo o volvieran a hacer otro templo similar, quizá ya no pondrían en el frontispicio de entrada conócete a ti mismo, porque 2600 años después todavía hay mucha gente que no termina de enterarse. Y quizás colocarían en ese pronombre de entrada: eres conductor y coche, recuérdalo. A lo mejor es una forma más gráfica, más directa de que nos demos cuenta en esta sociedad de que somos mucho más que nuestro yo, que el personaje que estamos interpretando en esta vida, que somos mucho más que ese yo físico, mental y emocional, y que tenemos un componente que es nuestra auténtica naturaleza, que podemos denominar conductor. Sabéis que con este telón de fondo, por ejemplo, en la tradición cristiana, San Pablo de Tarso, en la primera carta a los tesalonicenses nos dice: el ser humano es cuerpo, alma y espíritu. ¿Os suena, verdad? Cuerpo es el coche. Ahí mete San Pablo a todo, al componente físico, emocional y mental. Eso es el coche, el cuerpo. Y él, hablando del conductor, hace mención a alma y espíritu. Es una pista importante para ir comprendiendo nuestra auténtica naturaleza y nuestro auténtico ser. Pero ha habido otras tradiciones espirituales que han ido a más, que nos han ofrecido otras aportaciones que profundizan más. Y desde luego la que de boca a oído viene de la noche de los tiempos, la que estuvo recogida en las escuelas de Cienflores de la antiquísima China, la que estuvo presente en los libros védicos, la que por derivación de los mismos estuvo también presente en el hinduismo desde su arranque,
por ende la que estuvo presente en las escuelas brahmánicas, las que después hicieron suya desde el budismo esotérico, las que enseñaron y se mostraron en las escuelas de misterio de Zoroastro, del antiguo Egipto, de la antigua Grecia, en los misterios eleusinos, etcétera, etcétera, es la constitución sextenaria del ser humano. El conocimiento de que tenemos 7 grandes componentes que se interrelacionan entre ellos, que esos 7 grandes componentes, de ellos hay 4 que son efímeros, que están llamados por tanto a morir, y hay 3 que son imperecederos, constituyendo nuestro yo superior. Y se nos habla del cuerpo físico denso, del cuerpo etérico, de nuestro ámbito emocional y de nuestro ámbito mental, ligado a la mente concreta, a esa mente que está ahí todo el día, a esa mente que también conocemos. Se habla de estos 4 grandes elementos: cuerpo físico denso, cuerpo físico etérico, elemento emocional y elemento mental, como los perecederos, que constituyen el coche, nuestro cuaternario inferior. Y se nos dice que el conductor tiene 3 grandes componentes, que nuestro yo superior tiene 3 grandes componentes. Como decía San Pablo, alma y espíritu. Ahora bien, en la constitución sextenaria se nos enseña que la dimensión álmica puede ser dividida a su vez entre un alma individual y un alma universal. Todos tenemos un alma individual, todos los seres humanos, es una característica precisamente de lo que significa ser humano, pero ese alma individual pertenece a una gran alma, en términos sánscritos llamada Buddhi, que es como un árbol gigantesco, siendo cada alma individual las hojas que hay en ese árbol gigantesco, y por supuesto el espíritu, que constituye nuestra auténtica naturaleza, nuestra esencia divina, la chispa divina que hay en todos los seres humanos, como muy bien, por cierto, se expresa en el cristianismo esotérico, que con la expresión Espíritu Santo hace referencia de manera maravillosa a esto concretamente, a la presencia del Espíritu que es uno en cada uno, esa presencia del Espíritu que es uno en cada uno, el Espíritu Santo. Este es el mapa que nos ofrece este acercamiento al conocimiento de nosotros mismos, que es la constitución sextenaria. Os invito a que entréis en ello. Os invito, por ejemplo, a que profundicéis con relación al alma individual, que en el contexto de la constitución sextenaria se incluye en un cuerpo que es el cuerpo causal, donde con el telón de fondo de la mente abstracta, es decir, de esa parte que está en vuestra mente y que está en mi mente, pero que no sirve, no es útil para estar en el día a día, en el sota, caballo y rey de lo cotidiano, sino que su auténtica utilidad está en plantearnos las cosas francamente trascendentes, realmente trascendentes. Cuando nos preguntamos quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, qué es la vida, qué es la muerte, qué es la divinidad, cuál es el origen de la existencia, de la vida, cuál es el origen del cosmos. Cuando nos planteamos cosas como esa, desde la espiritualidad, desde la filosofía, desde la ciencia, estamos desarrollando la mente abstracta. Y esa mente abstracta genera un espacio que en la constitución sextenaria, esa energía de la mente abstracta, dice que es como el depositario de nuestra alma individual. Un alma individual que junto con esa mente abstracta configuran el cuerpo causal, porque también ahí, en ese cuerpo causal, están presentes las relaciones de causa y efecto que vienen de otras vidas y las tendencias de nuestro comportamiento, de nuestras conductas, que han arraigado tanto en nosotros, en lo que verdaderamente somos, que pasan de vida en vida. Os invito a que, por vuestra cuenta, hay ya afortunadamente muchos textos que están a nuestra disposición desde finales del siglo XIX, cuando se empezó a sacar del secretismo esta constitución sextenaria, que indaguéis sobre ello. Sirve para profundizar en el conocimiento de nosotros mismos, sirve para profundizar en nuestra autoobservación. Una autoobservación, un mirar hacia adentro, que también es muy importante tenerlo en cuenta, debe caracterizarse por dejar a un lado los sentimientos de culpa y dejar a un lado los autoengaños. El sendero está en mí, está en cada uno. El punto de arranque soy yo como soy ahora mismo. Y por tanto, para ponerme en marcha, para arrancar en el aquí y ahora, es imprescindible que me conozca, que me mire, que me observe. Y nos aconsejan que lo hagamos
parece obvio la necesidad de que sea así, sin sentimientos de culpa y sin autoengaños. Con relación a los sentimientos de culpa, merece la pena que nos paremos un segundo. La mente concreta aparece en escena. Nos miramos, nos observamos, observamos nuestras emociones, observamos nuestro físico, observamos nuestros pensamientos, vamos observándonos siguiendo ese esquema de la constitución sextenaria, y hay cosas que no nos gustan de nosotros mismos. Y puede surgir un sentimiento de culpa, también promovido por sistemas de creencias, por programas informáticos que han metido en nuestra cabeza, por la influencia de corrientes religiosas que se han dogmatizado y que nos han hablado de cosas que no son reales y que nos introducen en ese círculo vicioso de la culpa, del castigo, del pecado, de la autoflagelación. Vamos a quitarnos estos de encima. Nos observamos claramente, sinceramente, para conocernos, pero no hay culpa. Hoy me miro y soy como soy y me acepto. Hablaremos de esta aceptación más adelante, pero es fundamental que te mires y que lo que encuentres lo aceptes. Y junto con esta ausencia de culpa, con esta visión nítida, pero donde la culpa se elimina para ser sustituida por la aceptación, es también fundamental que no haya autoengaños. Estamos hablando de un sendero que está en nosotros y que somos nosotros mismos. Estamos hablando de un punto de arranque que parte de que nos conozcamos, de que nos observemos, de que nos demos cuenta cómo actualmente somos, física, emocional, mentalmente, en nuestros comportamientos, en nuestras conductas. Y coincidiréis conmigo que cuando acometemos esta labor, que en principio es sencillísima y está al alcance de cualquiera, no solamente topamos con el problema de la culpa, topamos también con el problema del autoengaño. ¿El autoengaño qué es? Pues que nos creemos que somos no lo que somos, sino lo que nos gustaría ser. Y suele haber un trecho muy importante entre cómo realmente somos y el cómo nos gustaría ser. De hecho, vamos a ser sinceros entre nosotros, nos pasamos una gran parte de la vida creyendo que los otros crean que somos de una determinada manera. Pero cuando estamos solos con nosotros mismos, no somos de esa manera que queremos que los otros piensen que somos. La realidad es que hay un trecho entre cómo somos y lo que intentamos trasladar al resto. Y esto, sin sentimiento de culpa, tenemos que darnos cuenta y aceptarlo. Porque es la forma de arrancar en el camino, es la forma de dar un pasito en nuestro proceso de transformación. Hay mucho autoengaño en la autoobservación. Para entenderlo mejor, quizás os suene una novela que tiene como título El retrato de Dorian Gray. Es la única novela que escribió ese insigne personaje que fue Oscar Wilde. En el retrato de Dorian Gray hay un protagonista, Dorian Gray precisamente, que a un amigo suyo, a Basil, que es un gran pintor, le hace un cuadro, Basil le hace un cuadro a Dorian Gray que tiene una peculiaridad. Y es que en lugar de que los días, las semanas, los años vayan pasando por Dorian Gray con el consiguiente envejecimiento, el que envejece es el cuadro. Es el Dorian Gray que aparece en el cuadro. ¿Os imagináis tener en casa un retrato vuestro que en lugar de envejecer vosotros y vosotras envejezca el cuadro? Pues ese es el cuadro que Dorian Gray tiene gracias a la mano de Basil. Pero Basil y Dorian Gray tienen la influencia de Lord Henry, que es una persona extremadamente volcada afuera. Para él todo está fuera. Y está metido en el mundo, obsesionado por los placeres externos, y tiene una vida muy díscola e incluso malvada. Y Dorian Gray, cuando además empieza ya a vivir el hecho de que no envejece, porque lo que envejece es el cuadro que ha puesto en el salón de su mansión, empujado quizás también por esto, va teniendo cada vez un comportamiento más perverso, más egocéntrico, más malvado. Y el cuadro
no solo se va deteriorando por el paso del tiempo, no solo se va desfigurando, no solo va envejeciendo, sino que también se va desfigurando por el comportamiento de Dorian Gray. Eso no se lo esperaba de Dorian Gray, pero es una de las especialidades de este retrato, que también se desfigura cuando el protagonista tiene comportamientos malvados, perversos, egocéntricos. Y esa es la conducta que desarrolla Dorian Gray, hasta el punto de que llega un momento, en la novela se nos narra que quita el cuadro del salón y lo esconde en una habitación. Hay una preciosa película, la primera que se hizo en torno a esta novela, en blanco y negro, donde el cuadro Dorian Gray lo mete en el desván de la casa. Lo que pasa seguidamente no lo voy a desvelar por si estáis interesados en leer la novela, pero donde quiero poner el acento es en el hecho de que Dorian Gray se esconde a sí mismo, no quiere verse. Esta novela está hablando de vosotros, está hablando de mí, que no queremos vernos, que no queremos autoobservarnos, y cuando nos autoobservamos en muchas ocasiones no nos gusta lo que encontramos, y mentalmente nos hacemos una idea falaces de lo que somos. Insisto, influido por cómo nos gustaría ser, pero habiendo un trecho en ese cómo nos gustaría ser y lo que realmente somos. Y en este punto, ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues tranquilizarnos, respirar, tomar conciencia y aceptarnos tal como somos. Este es precisamente el punto de arranque. En ese darnos cuenta, en ese tomar conciencia de cómo somos, permitirme que ahora dé un pasito más. Vuelvo al mapa y a lo que vengo compartiendo me gustaría sumar una especie de consejo que se nos ha dado para recorrer el camino y que está muy bien sintetizada en la obra de algunos maestros. Por ejemplo, de ese maestro budista que vivió en el siglo XIII, nació en el año 1200 y que conocemos como Dogen. Dogen, que hizo tanto por la introducción del Zen en Japón, una persona reconocida en su época como un genuino maestro, se cuenta, y la película que en los años 90 se hizo sobre él lo refleja muy bien, se cuenta que en un momento determinado, en la prefectura donde estaba localizado el monasterio donde vivió sus últimos años, el gobernador que gobernaba esa prefectura lo mandó llamar. Lo mandó llamar porque este gobernador empezó a tener una serie de sueños que lo sacaron de su adormilamiento. Era una persona también enfocada hacia afuera, que no miraba hacia adentro, pero empezó a tener unos sueños que le inquietaron. Y en su entorno inmediato preguntó el significado de esos sueños y sobre todo y fundamentalmente a lo que esos sueños le llevaban, el significado de la vida, qué hacemos aquí, para qué estamos aquí y cómo vivir esta vida. Y su entorno no sabía qué responderle. Uno de sus asesores le dijo, no obstante, no tenemos ni idea de dar respuesta a estas preguntas, pero hay un hombre sabio que no vive muy lejos de aquí. Rige un monasterio. Llámalo, a lo mejor esta persona, está refiriéndose a Dogen, te puede dar alguna pista y responder tus preguntas. Y efectivamente el gobernador manda llamar a Dogen, que hace el viaje hacia el palacio del gobernador acompañado de un monje joven que lo ayuda en el camino. Al llegar allí el gobernador le pregunta la gran cuestión, la vida, el secreto de la vida y cómo vivirla. Y cómo vivirla para liberarse del sufrimiento y para ser feliz. Y se cita que Dogen le contestó, es muy sencillo, todo consiste en nariz vertical, mirada horizontal. El gobernador lógicamente esperaba que siguiera hablando, pero no, Dogen guardó silencio. El gobernador entonces le impeló a que dijera algo más. Y Dogen le contestó, si es que no tengo nada más que decir. Me has preguntado sobre el secreto de la vida, la sabiduría que nos lleva a vivir sin sufrimiento, feliz, etc. Y la contestación es nariz vertical, mirada horizontal. Esto lo puedo dilatar todo lo que queráis, porque fueron varios días.
pero Dogen no salía nunca de la nariz vertical mirada horizontal. El gobernador se fue enfadando paulatinamente y se llegó a enfadar tanto que lo amenazó de muerte. O me dices la verdad que me estás negando tras estas frases absurdas que me estás diciendo, o mañana al amanecer te cortamos la cabeza. Y Dogen le contestó: ¿qué quiere que te diga? Si todo el secreto de la vida y el cómo vivirla está ahí, nariz vertical, mirada horizontal. Finalmente, al amanecer, se procedió a la ejecución. Y parece ser, así se cuenta por lo menos en la historia, que cuando le iban a cortar la cabeza con una espada, poco antes de que el verdugo, ¡plac!, le diera el golpe, le asestara el golpe, el gobernador lo vio, se dio cuenta y mandó parar la ejecución. Se postró a los pies de Dogen, se los besó y permitió que volviera junto con el monje joven a su monasterio. El gobernador lo vio, se dio cuenta. Porque efectivamente, para ese sendero, para andar el camino de la vida y nuestro sendero de transformación, para irnos liberando del sufrimiento y vivir en la felicidad verdadera que no está fuera sino que está dentro, este es el procedimiento: vivir con la nariz vertical y la mirada horizontal. Ya sé que vuestra cabeza está diciendo: bueno, ¿y qué será esto de la nariz vertical, mirada horizontal? Pues lo dejaremos para otro día. Es broma. La nariz vertical es de lo que estamos hablando hasta este momento. Mírate, obsérvate en el aquí y ahora. Mira hacia adentro. Reconócete tal como eres. Y ve dando los pasos necesarios para avanzar en tu proceso de transformación, y cada paso en el aquí y ahora y siempre con la nariz vertical. Tus comportamientos, tus conductas, tus pensamientos, tus emociones, tu componente físico. Observa, sin culpa, aceptando lo que veas, sin autoengaño, tomando conciencia. Porque precisamente lo primero y fundamental es tomar conciencia de cómo somos y de cómo vayamos avanzando en ese camino. Toma de conciencia. Te das cuenta de que te enfadas mucho más de lo que quisieras. Te das cuenta de que la envidia o la codicia aparece de vez en cuando en tu vida. Te das cuenta lo difícil que es para ti respetar y tolerar la forma de ser de aquella gente que te rodea. Muchas veces de gente lejana, pero muy frecuentemente de la gente más cercana. Y te das cuenta de que en tu vida aparecen celos y percibes que en tu vida en momentos concretos puede haber miedo a la soledad, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos hablando de nosotros mismos. Estamos hablando de nuestras emociones, estamos hablando de nuestros pensamientos. Los observas, te das cuenta, tomas conciencia. Y por supuesto, a continuación, ya lo he citado y lo vuelvo a subrayar ahora, aceptas. ¿Qué más hacer? Pues queda muy poco trecho, aunque lo que queda es importante. Pero esa nariz vertical, lo que nos incita, lo que nos está llamando la atención, es sobre todo y fundamentalmente a esa toma de conciencia y a esa aceptación. Queda un tercer consejo, ahora iremos a él. Pero tomo conciencia, me doy cuenta de cómo soy y me acepto. La nariz vertical va unida a otra cosa, la mirada horizontal. ¿Qué es eso de la mirada horizontal? En el aquí y ahora nos observamos y queremos llevar a cabo un camino de autotransformación. Pues bien, es muy importante que cada paso que en el aquí y ahora vayamos dando esté orientado en un determinado sentido. No vaya a ser que un día des un paso hacia adelante, otro día lo des a la izquierda, otro día lo des a la derecha y un día lo des para atrás. Esa mirada horizontal lo que nos indica es que es conveniente y adecuado tener un horizonte hacia el que avanzar.
que los pasitos que en el momento presente, en el aquí y ahora, vaya dando en cada momento, vayan siempre en una determinada orientación. ¿Esa determinada orientación cuál es? Pues lo que se nos indica es que esa orientación, esa mirada horizontal, puede ser, por ejemplo, un personaje que por su vida y por su obra os sea válido, os sirva como referencia, os sirva como horizonte. Hemos hablado, por ejemplo, de Buda, hemos hablado, por ejemplo, de Cristo Jesús, o hemos hablado de Dogen, o hemos hablado de Platón, hemos hablado de grandes hombres, podemos hablar también de grandes mujeres. Su vida, su obra, nos pueden servir como referencia. Y desde la nariz vertical, cada pasito que en el aquí y ahora vayamos dando, lo vamos orientando en torno a ese horizonte. En el ámbito budista se nos dice ser un bodhisattva. Ese es el horizonte, ser un bodhisattva. ¿Qué es eso del bodhisattva? Pues un ser humano que ha completado su proceso espiritual en este plano y que, lejos de seguir hacia otro plano, lejos de irse a otro sitio en su sendero, continúa con nosotros, no porque necesite vivir experiencias para evolucionar en este plano, porque todo lo que tenía que vivir y evolucionar ya lo ha hecho, sino que sigue con nosotros, nos acompaña por amor. Y están aquí, encarnados o no encarnados, simplemente por amor. En el ámbito del hinduismo se habla de los Mahatmas, que es exactamente lo mismo. Estos grandes hombres, estas grandes mujeres que han completado, culminado su proceso evolutivo y que nos acompañan, encarnados o no encarnados, pero están aquí con nosotros, acompañándonos con amor. Estos son ejemplos de horizonte hacia el que avanzar. Ese horizonte puede ser también no una persona, sino una forma de vida. Una forma de vida amorosa, generosa, también sencilla, también alegre. Hablaremos de ello más adelante. Ese puede ser el horizonte, pero ese horizonte es necesario. La nariz vertical debe ir acompañada de esa mirada horizontal. Con relación a esta interrelación entre la nariz vertical y la mirada horizontal, comentaba hace un momento la necesidad de tomar conciencia de cómo somos, de autoobservarnos en todos nuestros componentes físicos, mentales, emocionales. Hablaba de la aceptación. Simplemente la práctica de la toma de conciencia y de la aceptación produce ya verdaderos milagros. Os invito a que lo pongáis en práctica y os invito a que lo comprobéis. Os pongo un ejemplo que a mí me resulta muy divertido. Los enfados que tenemos, que ciertamente la mayoría de las personas se enfadan con bastante facilidad. Fijaros que los enfados son una cadena de enfados. Hay por ahí una película maravillosa que es una cadena de favores, ¿verdad? Bueno, pues los enfados funcionan como una cadena. Lo mismo tú un día mira por dónde no estás enfadado, pero llegas a la oficina y un compañero o compañera tuya sí está enfadado. Pues bien, te contagia el enfado inmediatamente. En cuanto que abre la boca dice algo que podemos considerar inapropiado, pero que no es inapropiado, es lo propio de alguien enfadado. El problema es que tú lo consideras inapropiado, te lo tomas personalmente y te enfadas. Y ya en la oficina hay dos enfadados. Con lo cual, cuando llega el tercero que pasaba por allí, contagiar el enfado está chupado. Seguro que se va a enfadar también, porque los dos enfadados, ya no uno sino dos, van a decir cosas inapropiadas, que insisto, no son inapropiadas, son las propias de los enfadados. Y nos enfadamos con mucha facilidad. Es tan evidente que una persona enfadada, lo que suelta por su boca, está hablando de ella misma. Es tan obvio que ese insulto que está dando, que está saliendo de su boca, no tiene que ver conmigo, sino que tiene que ver con ella. Es tan obvio que esta persona, cuando está enfadada, si me dice que soy estúpido, imbécil o lo que sea, no está hablando de mí, sino que está hablando de ella. Y es que está enfadada. Asunto solucionado. Fijaros que el enfadado es como el que tiene un infarto de enfado. En lugar de un infarto de corazón, un infarto de enfado. No es una broma, es así.
Hay una pequeña diferencia. Cuando se produce un infarto de corazón entre nosotros, la reacción ¿cuál es? Ayudarlo, ¿verdad? Hace 2 semanas creo que fue, yendo en tren hacia Barcelona, hubo un momento determinado que por los altavoces del AVE preguntaron si había personal médico y que si había personal médico que fueran a cafetería. Yo fui a cafetería no porque sea personal médico, sino porque percibí que tenía algo que hacer allí. Y bueno, efectivamente una persona había tenido un infarto, una señora. ¿Qué es lo que todo el mundo hacía? Ayudarla. Cuando alguien tiene un infarto de enfado, ¿qué es lo que hacemos? Que nos enfadamos. Frente a un infarto de miocardio intentamos ayudar al afectado, pero al que tiene un infarto de enfado nosotros nos enfadamos con el enfadado. Otra diferencia importante es que una persona que tiene un infarto de corazón se deja ayudar. Una persona que tiene un infarto de enfado, bajo ningún concepto. Pero salvando estas distancias y esas diferencias, el enfado es un infarto de enfado. Me gusta compartir que en una sociedad consciente, los servicios de urgencia, las ambulancias, etcétera, acudirían a la llamada. Mire usted, venga para acá, que hay aquí una persona que tiene un infarto de enfado. Iría para allá a la ambulancia y el personal médico y lo atendería. En la sala de urgencia de los hospitales habría un ala, que por cierto tendría que ser muy grande, donde se atendiera a las personas que llegaban allí con infarto de enfado. Esto es lo lógico. Sin embargo, vosotros y yo seguimos todavía ante alguien que se enfada. En lugar de darnos cuenta de que está mal, nos enfadamos con ella. Con lo cual el enfado se contagia y ya tenemos 2 infartos en uno. Cuando te vas dando cuenta de tus enfados, fijaros, es darte cuenta, me he vuelto a enfadar. Seguro que a partir de ahora lo del ejemplo del infarto de enfado no se va a olvidar. Estoy convencido. Y posiblemente durante este fin de semana vais a poder experienciarlo. Habrá un momento con un tanto por ciento enorme de probabilidad durante este fin de semana que os vais a enfadar. Os vais a tener delante a alguien enfadado. Acordaros del infarto de enfado. Y si a pesar de acordaros del infarto de enfado os enfadáis, decir también, bueno, pero este hombre me decía que tranquilo. Me doy cuenta de que me he enfadado y lo acepto. Otra vez me enfadé. Otra vez me he enfadado. Simplemente la toma de conciencia y la aceptación van impulsando la transformación. Te das cuenta, lo aceptas y podréis ir comprobando que los enfados que van a seguir llegando a vuestra vida, eso sí, van a ser menos numerosos, se van a espaciar más en el tiempo. Lo mismo ahora enfadáis todos los días unas cuantas veces y con esa toma de conciencia y esa aceptación os vais a enfadar una vez a la semana. Y además la toma de conciencia y la aceptación tiene otra ventaja, tiene otra implicación. Y es que el enfado cada vez va a durar menos. Por favor, no esperéis que los enfados desaparezcan, pero vais a comprobar cómo poco a poco se van espaciando y la intensidad de los mismos, su duración, va a ser menor. No obstante, también es cierto que para que el mundo emocional y el mundo de nuestros pensamientos realmente se armonicen y se equilibren, es necesario algo más. Tomo conciencia, acepto, pero también algo más. Ese algo más tiene que ver con esa parte de nuestro ámbito mental que yo antes denominaba mente abstracta. Y antes lo cité de pasada. Ahora no voy tampoco a profundizar mucho sobre ello, pero sí me voy a detener un poco. Ya lo compartí anteriormente. Vuestro ámbito mental y el mío tiene 2 grandes niveles. Un nivel que se conoce como mente concreta, también hay gente que lo llama el nivel inferior, el nivel mental inferior, y otro nivel de la mente que es la mente abstracta, también denominado el nivel superior. Ambos niveles, ambas formas de la mente,
ambas plasmaciones de nuestro espacio mental tienen su funcionalidad. Las dos juegan su papel. El problema es cuando, sobre todo y especialmente a la mente concreta, le damos funciones que no le incumben. La mente concreta tiene que ver, para entendernos mejor, con lo que Teresa de Jesús llamó la loca de la casa, que tiene una gran funcionalidad, que tiene una gran operatividad. Por ejemplo, este encuentro no hubiera sido posible si nuestras mentes concretas no hubieran estado en funcionamiento. Todo lo que tiene que ver con organizar, con programar, con las agendas, el lenguaje, la comunicación, son plasmaciones de la mente concreta. Muchos de nuestros dones y talentos, aquí tenemos maravillosos artistas en el ámbito de la escultura, en el ámbito de la pintura, mi amiga Magdalena, mi amigo Marco, tienen necesidad de utilizar la mente concreta para plasmar su talento. La mente concreta tiene muchísimas funcionalidades. El problema es que a la pobre la utilizamos para cosas que no sirven. La utilizamos para lo que sirve, pero también le queremos dar funciones para lo que no sirve. La mente concreta no sirve para entender la vida. La mente concreta no sirve para ver la vida. La mente concreta no sirve para vivir la vida. Y nos empeñamos a esta pobre mente darle esta funcionalidad que no le corresponde. Eso le corresponde a la mente abstracta, a ese otro nivel que tenemos en nuestra mente. A ella sí, pero no a la mente concreta. Cuando a la mente concreta la queremos utilizar para lo que no vale, y ante la vida utilizamos la mente concreta para querer entenderla. ¿Qué es la vida? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa aquello? ¿Por qué ocurre esto en mi vida? Cuando utilizamos la mente concreta para comprender y entender la vida, para verla, para vivirla, la mente concreta descarrila. Pero no es problema de la mente concreta, es problema vuestra, es problema mío, de que estamos utilizando a la mente concreta para lo que no vale. Es como si yo quiero utilizar este micrófono para peinarme. Bueno, tampoco es tan difícil en mi caso peinarse, en cualquier caso, pero comprenderemos que este micrófono, su funcionalidad no es peinarse. Y que por mucho que yo me haga así, aunque tenga pocos pelos, pero eso no es la funcionalidad del micrófono. La mente concreta nos sirve para entender, comprender, ver y vivir la vida. Cuando la utilizamos para eso, lo sabéis como yo, todo lo ve torcido. Para la mente concreta, cuando le decimos cómo es la vida, qué pasa, por qué pasa esto, por qué pasa aquello, cuando queremos entenderla, vivir la vida a través de la mente concreta, siempre hay algo que está mal. La realidad, también hablaremos de ello dentro de unos minutillos, la realidad es que no, es que todo está en su sitio, que todo es como corresponde, pero cuando utilizamos la mente concreta para ver la vida, pasa como en el experimento este que se hace en el laboratorio de meter un lápiz en un vaso de cristal lleno de agua. Introducimos el lápiz en el vaso lleno de agua, miramos a través del cristal y ¿qué es lo que ocurre? Que el lápiz se tuerce. Pero cuando sacamos el lápiz del vaso sigue estando derecho. Lo volvemos a introducir y vuelve a torcerse. ¿Esto qué es? ¿Un truco de magia? No, ya sabemos perfectamente que el lápiz nunca se tuerce, que el lápiz siempre está derecho y que el hecho de que lo veamos torcido es simplemente un efecto visual, un efecto óptico por las refracciones de ángulo del agua y del cristal. Ya está, un efecto óptico. Pues bien, los maestros y maestras nos han dicho siempre, confía en la vida. Ni un pelo de tu cabello se cae si no es por la voluntad del Padre. Confía en la vida. Nosotros observamos la vida con la mente concreta y decimos, pero ¿cómo se puede confiar en la vida si está torcida? No está torcida. Lo que ocurre es que la estás mirando a través de la mente concreta y cuando la miras a través de la mente concreta, ¡prac!, se produce un efecto óptico mental donde parece que la vida está torcida. Pero de verdad, la vida no está torcida. Por cierto, cuando digo esto veo caras de preocupación. Parece que el hecho de que la vida no esté torcida es una mala noticia. No, de verdad, es una buena noticia. La vida no está torcida. El problema es que la vemos a través de la mente concreta, que sirve para muchas cosas, pero no sirve para eso. La mente concreta vuestra, la mía y la de todos los seres humanos, no ve. Esto es una obviedad. No ve, piensa acerca de. ¿Qué hace vuestra mente concreta? Pensar acerca de.
Es obvio. Y daros cuenta que ese pensar acerca de genera una barrera entre vosotros y la realidad. De tal modo que el pensar acerca de genera una barrera donde estáis proyectando vuestros pensamientos.